Se parece mucho a mi hijo fallecido, dijo el mecánico, al ver al pobre niño en la calle. Entonces, un mecánico deja caer deliberadamente su cartera repleta de dinero en plena banqueta, únicamente para probar a un chico que habitaba en las calles y solicitaba monedas en ese sitio. Sin embargo, cuando el muchacho agarra la cartera y realiza algo totalmente inesperado, el hombre cae de rodillas sobre el pavimento, sollozando como un crío. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, deja tu like y un comentario diciéndome desde dónde estás escuchando esta historia. Mauricio, un mecánico reconocido en la zona, tanto por su taller próspero como por su alma generosa, manejaba su camioneta con tranquilidad por las avenidas congestionadas. El alto más adelante se encendió en rojo y él frenó. Apenas un segundo después, unos toquecitos rápidos resonaron suavemente en el cristal del conductor. Extrañado, volteó la cara y se topó con la figura de un vagabundo. El muchacho lucía moldeado por la miseria. Las prendas estaban rasgadas, mugrientas, y el brazo que alzaba era tan flaco como una varita seca. El individuo estiró la mano en un gesto evidente y callado. Pedía caridad. Mauricio no vaciló ni un momento. Con un simple toque en el botón del tablero, el vidrio descendió lentamente. Extrajo un billete de 100 pesos de su monedero y se lo dio al vagabundo con naturalidad. El joven recibió los billetes con una expresión que parecía iluminar su semblante, golpeado por el clima y la pobreza. Sus pupilas brillaron y con emoción en la voz exclamó: «Muchísimas gracias, jefe, de verdad me salvó la vida, ahora podré comprar leche para mi chamaco». El mecánico le regresó la sonrisa con amabilidad. Hizo un pequeño gesto con la cabeza y al darse cuenta de que el semáforo ya había cambiado a verde, arrancó el vehículo con calma, retomando el flujo de la ciudad. Pero en el asiento junto a él, su esposa Sofía mostraba una cara de puro desagrado. «¿Qué te pasa, Sofía?», preguntó él, lanzando una ojeada rápida hacia su mujer antes de regresar a concentrarse en el camino. Ella no ocultó su molestia al contestar. «¿Todavía lo preguntas? Esa costumbre tuya de ayudar a todos, de regalar dinero a esa gente. ¿Cuándo vas a comprender que quien habita en la calle es porque así lo decidió?». Mauricio respiró profundo y contestó con firmeza: «Mi amor, no pienso que nadie decida vivir en la calle», pero Sofía no estaba dispuesta a rendirse. «¿Sabes a qué me refiero, Mauricio? Esa gente está en la banqueta porque eligió mal. Son resultado de sus propias acciones. Tienes que abandonar esa costumbre de repartir billetes a cualquiera que se te aparezca. ¿De verdad piensas que ese limosnero va a comprar leche? Ay, claro, irá directo a conseguir alcohol». Hizo una pausa, inhaló profundo y prosiguió con el mismo tono severo: «Y otra cosa, tú conoces cómo está la inseguridad hoy en día. ¿De qué vale ponerle blindaje a la camioneta si bajas el vidrio ante el primer desgraciado que aparece? Estoy pensando en nuestra protección. Ya me imagino el día en que alguien saque una pistola y la meta acá adentro. A ver qué haces entonces». Entonces, Mauricio conservó un tono sereno, pero decidido. «No coincido contigo. Hay maleantes en todos lados, incluso con traje y corbata. No porque una persona habite en la calle quiere decir que sea un delincuente. La honradez no tiene nivel social. Sinceramente pienso que hay más gente decente abajo que en la cima». La camioneta continuó avanzando mientras los dos discutían, hasta que él se detuvo frente a una boutique lujosa de carteras. Sofía había ordenado una nueva pieza para su colección y era momento de recogerla. Mientras ella descendía del vehículo, sus ojos inspeccionaron la acera. Entonces observó algo peculiar. Sentado sobre un trozo de cartón había un chico de la calle. Debía tener aproximadamente 10 años.
Vestía ropa humilde, sucia, y un par de lentes oscuros demasiado grandes para su carita. Pero lo que más captó la atención fue el instante preciso en que se inclinó con rapidez para levantar una monedita que había caído entre los pies apresurados de los transeúntes. La guardó en el bolsillo como si hubiera hallado un tesoro. Sofía observó todo con atención. Algo se activó dentro de ella. Pocos minutos más tarde salió de la boutique con la cartera nueva en la mano y volvió a la camioneta. Al sentarse nuevamente junto a su esposo, le impidió encender el motor. «Aguarda, quiero hacer algo». Mauricio levantó las cejas sorprendido. «¿Vas a comprar algo adicional?». Ella negó con un leve movimiento de cabeza. «No, de esta zona de la ciudad, solo esa boutique me agrada. Pero no es eso, quiero proponerte una apuesta». Él frunció el ceño claramente intrigado. «¿Qué clase de apuesta, Sofía?». Ella cruzó los brazos y respondió con una mirada calculadora. «Eso de ayudar a todos, especialmente a gente que ni conoces, me fastidia. No es que esté mal ayudar, cariño, pero es arriesgado. Ya que estás tan convencido de que esos vagabundos son todos honrados, quiero proponerte una prueba, Mauricio». Entonces extendió el dedo y señaló discretamente hacia el extremo de la calle. «¿Ves a ese escuincle de la calle allá en la esquina?». Mauricio siguió la dirección con la mirada y asintió con la cabeza. «Sí, lo veo». Ella entonces explicó su plan con el tono de quien ya cree conocer el resultado. «Toma tu cartera, saca los documentos, por supuesto, pero pon algo de dinero adentro. Luego camina rápido y déjala caer cerca del chico, solo para observar qué hace». Mauricio esbozó una media sonrisa, comenzando a comprender hacia dónde quería llegar. «¿Quieres poner a prueba la honradez del niño?». «¿Verdad?». «Exactamente», dijo ella convencida. «Puede ser otro indigente si prefieres. Si regresa la cartera, yo misma le doy una buena cantidad y más. Nunca más te molesto por esto. Pero si desaparece con la cartera, entonces vas a abandonar esa historia de dar dinero a desconocidos. Puedes continuar ayudando a instituciones, pero eso de bajar el cristal de la camioneta para repartir billetes en la calle se terminó. Vas a comprobar que no existe vagabundo honesto». El silencio flotó unos segundos dentro de la lujosa camioneta hasta que Mauricio extendió suavemente la mano hacia su esposa y declaró con firmeza: «Trato hecho, pero vas a comprobar que sí hay honradez donde menos te lo imaginas, Sofía. Te vas a sorprender». Ella arqueó una ceja con ironía y replicó sin dudar: «Lo dudo bastante». Sin decir más, el mecánico dirigió la mirada hacia la figura del niño, sentado en una esquina de la banqueta a pocos metros de distancia. Tomó su cartera de cuero, la abrió con cuidado y retiró todos los documentos personales y tarjetas bancarias. Dejó solamente unos 5,000 pesos en billetes doblados, cerró la cartera nuevamente y se preparó para salir. Sofía, cruzando los brazos, soltó un comentario venenoso. «El mocoso va a tener suerte, va a robarte todo tu dinero, pero al menos así aprenderás que esa gente es toda tramposa. Están en la calle porque se lo merecen». El mecánico no respondió, solo bajó de la camioneta con pasos firmes, llevando la cartera discretamente en la mano. Caminó hacia el chico, que estaba allí con el rostro inclinado y la mano extendida. Sin detenerse, sin siquiera hacer contacto visual, el trabajador se acercó y en el instante exacto en que pasó junto al niño, dejó caer la cartera adrede, como si la hubiera soltado por accidente. Desde el asiento del copiloto, Sofía observaba todo con absoluta atención. Con el celular en la mano, comenzó a grabar. El encuadre mostraba perfectamente al niño sentado con los lentes oscuros en el rostro y las piernas cruzadas sobre el cartón.
Captó el momento en que el niño notó el objeto en el suelo, estiró la mano y tomó la cartera con una agilidad sorprendente. El niño sacudió la cabeza de forma inquieta, como si estuviera confundido, y metió la mano dentro de la cartera. Al sentir el grosor de los billetes, llevó la mano discretamente al bolsillo del short desgastado y guardó el contenido sin llamar la atención. Mientras tanto, Mauricio caminaba despacio. Con cada paso, la esperanza lo consumía. Él creía. Giró levemente, mirando disimuladamente por encima del hombro, pero el chico seguía allí inmóvil. Permanecía sentado en la misma esquina, con la mano extendida hacia los transeúntes, como si nada hubiera ocurrido. El trabajador respiró hondo, sintiendo un peso extraño en el pecho. Dio media vuelta y regresó a la camioneta en silencio. Apenas entró, Sofía, con una sonrisa presuntuosa, empezó. «Te lo advertí, amor. No existe honradez en esa gente. Mira». Giró la pantalla del celular hacia él y le dio al play. Las imágenes mostraban con claridad la cartera cayendo, el niño recogiéndola, revisándola por dentro, notando el dinero y guardándolo en el bolsillo. «Te robó». Vio que había un buen billete y escondió la cartera para que nadie la buscara. Esos vagabundos no valen nada, por eso están en esa vida. Ni siquiera en un niño se puede confiar. Amor, te lo advertí, dijo ella con un tono cargado de superioridad. Mauricio mantuvo la mirada fija en la pantalla por un momento. Luego apartó el celular y suspiró profundamente, visiblemente decepcionado. Sí, tal vez tengas razón, amor. Tal vez no debería confiar tanto en las personas. Sofía le sostuvo la mano y habló con dulzura. En mí puedes confiar. Yo siempre quiero lo mejor para ti, mi amor. Poco después jaló de la manija de la puerta a punto de salir. Mauricio notó el gesto y preguntó, ¿a dónde vas? Sin rodeos, ella respondió, voy a recuperar tu cartera. Obvio, había 5,000 pesos ahí. Ese mocoso no merece ni una moneda de 10 centavos. La voy a recuperar ahora mismo. Pero el mecánico le sostuvo la mano con firmeza, impidiéndole salir. No, déjasela. No vamos a armar un escándalo por ese dinero. Además, saqué mis documentos y las tarjetas bancarias. No hay nada importante allí. Déjasela al chico. Vámonos. Sofía frunció el rostro claramente molesta, pero no insistió. Se recostó en el asiento y en silencio la pareja emprendió el camino de regreso a la casa donde vivían. Ambos, sin imaginar que aquella simple prueba estaba a punto de cambiarles la vida para siempre. Pero antes era necesario retroceder un poco en el tiempo. Horas antes de aquella prueba, mientras el sol apenas despuntaba en el cielo y la ciudad comenzaba a moverse, Toño, un pequeño niño de la calle, yacía sobre un cartón frío en una acera de concreto. Aún adormecido, sintió de repente un chorro de agua helada golpearle el rostro. Tosió, se agitó y se incorporó asustado. «¿Qué está pasando?», preguntó el niño, todavía intentando entender qué lo había despertado. Un hombre de expresión dura, dueño de una tienda cercana, respondió con brutalidad. «Lo que está pasando, infeliz, es que si te encuentro otra vez durmiendo en la entrada de mi negocio, te echo al camión de la basura. Vamos, lárgate de aquí, mocoso asqueroso». Toño palpó el suelo con las manos, desesperado por encontrar sus pocas pertenencias. Tanteó hasta dar con su mochila gastada, sus lentes oscuros y el viejo palo de escoba que usaba como bastón. Mientras recogía todo, dijo con voz temblorosa, «Perdón, señor, es que soy deficiente visual. Yo no me di cuenta de que estaba frente al negocio». El hombre se acercó aún más, gritando, «Basta de excusas, escuincle, desaparece y no regreses más por aquí». El niño, con las manos temblorosas, se colocó los lentes, sostuvo con fuerza el palo de escoba y comenzó a caminar con rapidez, guiándose por los sonidos,
por los pasos y por la memoria de la acera. En medio del trayecto tropezó con una mujer bien vestida que reaccionó con repulsión. «Fíjate por dónde caminas, mocoso inmundo». Toño con voz baja respondió: «Perdón, yo no veo bien». Pero la mujer no mostró compasión alguna. «¡Ay, ya déjate de cuentos, niño mentiroso!», respondió ella mientras se alejaba con disgusto. Toño siguió caminando por la acera, rozando con los dedos las paredes de las tiendas y las casas, como quien busca refugio entre el concreto frío de la ciudad. Avanzaba despacio con cautela, el palo de escoba al frente como guía y escudo. Sus pies dolían y su panza rugía con fuerza en una protesta constante. El niño apenas había comido el día anterior y probablemente tampoco comería mucho ese día. «Espero tener un poquito más de suerte hoy», susurró para sí mismo, intentando mantener la esperanza. Después de una larga caminata, encontró un rincón tranquilo en la calle, lejos de las puertas de los negocios, pero cerca del paso de muchas personas. Allí nadie lo echaría. Se acomodó sobre el cartón que siempre llevaba consigo y se sentó. El concreto estaba caliente por el sol, pero era mejor que ser pateado de nuevo. Las primeras personas comenzaron a pasar por allí apuradas, ignorando todo a su alrededor. Toño extendió la mano con voz baja, casi susurrando entre los ruidos de la ciudad: «Por favor, solo una moneda, por favor». Para muchos, él era invisible, pero Toño ya estaba acostumbrado a eso. Nunca supo lo que era un hogar, jamás tuvo un apellido. La calle siempre fue su única dirección. Su primer respiro fue prácticamente en un contenedor de basura, donde lo dejaron siendo aún un bebé. Una mujer sin hogar lo encontró esa fría mañana y quedó impactada. «Dios mío, ¿pero quién abandona a un bebé así?», dijo ella en aquel momento, tomando al recién nacido en brazos. La mujer pronto entendió el motivo del abandono. El bebé tenía una capa blanca y lechosa sobre los ojos, una masa opaca que cubría por completo sus iris. No cabía duda, Toño era ciego. Aún así, ella lo crió con lo poco que tenía. Hacía lo imposible por alimentarlo, protegerlo, abrigarlo en las madrugadas más frías. Pero la vida en la calle cobra su precio y la mujer partió demasiado pronto. Toño quedó solo. Otros indigentes intentaron acogerlo por un tiempo, pero uno a uno fueron desapareciendo. Hambre, enfermedades, frío. La calle no perdona. Pero Toño resistió, tal vez por fuerza, tal vez por milagro. A los 10 años era un sobreviviente, un niño que veía el mundo solo por sombras, pero que sentía cada rechazo con una nitidez cruel. Aquel día, sentado sobre el cartón, el pequeño había conseguido apenas 3 monedas de 10 centavos. Sabía que eso no alcanzaba ni para la mitad de un pan viejo y seco. Aún así, mantuvo la mano extendida, viendo solo sombras pasar frente a él. «Por favor, una monedita, tengo mucha hambre», murmuró una vez más con la voz entrecortada. Nadie se detenía. Nadie lo miraba. El sol ya estaba alto y la acera ardía. Toño se sentía agotado. La gente seguía con sus vidas, demasiado ocupada para reparar en ese niño invisible. Con los ojos ocultos detrás de los viejos lentes de sol, comenzó a pensar en voz baja: «¿Hasta cuándo será así? ¿Será que voy a morir de hambre como mis amigos? Dios mío, ¿por qué no puedo ver? Si pudiera ver, aunque fuera un poco, podría trabajar, hacer algo. ¿Será que debo rendirme de una vez?». Una lágrima caliente le resbaló por el rostro. Toño se quitó los lentes para intentar secarla, pero fue inútil. Otras vinieron, mojando su mejilla. Las palabras salieron con dolor, atragantadas entre sollozos. «¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué tiene que ser así? Yo quería tanto, tanto poder ver. Quería tener un hogar, una familia, tener algo que comer». Lloró en silencio. La ciudad siguió ignorando su sufrimiento.
Lloraba no solo por el hambre, sino por todo. Por todos los que se fueron, por todos los que lo trataron como basura, por todas las noches en que el frío parecía más fuerte que la esperanza. Pero entonces respiró hondo, se colocó los lentes nuevamente y murmuró con convicción: «Tengo que mantenerme firme. Algún día voy a salir de esta». Fue en ese instante exacto cuando un sonido diferente se hizo presente. No eran pasos apurados, ni bocinas, ni voces lejanas. Era el sonido de algo cayendo al suelo cerca de él, un objeto más pesado, amortiguado por el impacto contra el cemento. Toño giró levemente el rostro hacia la dirección del ruido. «¿Qué fue eso?», dijo en voz baja mientras tanteaba el suelo con las manos. Sus dedos tocaron un objeto rectangular de cuero. Lo sostuvo con cuidado, tratando de identificarlo. Esto es una cartera», murmuró con asombro. Con cautela abrió el cierre y sintió con la yema de los dedos lo que había dentro. Eran papeles doblados. No eran solo papeles, era dinero, mucho dinero. Y está llena de dinero. Por un instante, su mente fue invadida por imágenes. Un plato caliente de arroz con frijoles, una cobija nueva, un par de zapatos, una frazada contra el frío de la noche, unos lentes nuevos que aliviaran el ardor de sus ojos sensibles. Aquello podía ser su oportunidad de vivir bien durante unas semanas, comer de verdad, dormir sin temblar de frío, incluso comprar algo mejor para caminar. Pero el pensamiento duró solo unos segundos. Toño cerró la cartera y sin dudar la guardó en el bolsillo, pero no para robarla. «Ese dinero no es mío. Tengo que encontrar al dueño. Tal vez haya una tarjeta, un documento o un número de teléfono en la cartera. Voy a encontrar al dueño. No puedo gastar lo que no es mío». Toño permaneció sentado en la misma esquina de la acera, con la cartera aún guardada con cuidado dentro del bolsillo de su short desgastado. Pensaba con atención en cada paso que debía dar. Sabía, por experiencia propia, que no podía simplemente levantarse y salir preguntando de quién era ese objeto. Ya lo habían engañado otras veces. Recordaba bien la última. Un hombre dijo ser el dueño de un billete que Toño había encontrado, y luego simplemente se lo arrebató con brutalidad, desapareciendo entre la multitud. No cometeré ese error otra vez. Es mejor quedarme aquí quietecito», murmuró para sí, manteniendo la mano extendida como si nada hubiera pasado. Continuaría pidiendo limosna, esperando que el verdadero dueño apareciera buscando la cartera perdida. Si nadie se presentaba, quizá algún documento en su interior lo ayudaría a decidir qué hacer. Las horas pasaban lentamente. El niño escuchaba todo con atención, tratando de captar cualquier ruido diferente, alguna voz que buscara algo perdido, alguna palabra clave, pero nada. Nadie se acercaba, nadie mencionaba una cartera. El tiempo se deslizaba como arena entre los dedos y el sol poco a poco desaparecía del cielo. Ya era tarde cuando Toño decidió levantarse. Recogió sus pocas pertenencias, la mochila liviana como el viento, el palo de escoba que lo ayudaba a andar y sus propios pensamientos. Caminó con pasos lentos, sintiendo en el aire el delicioso olor a comida proveniente de los restaurantes cercanos. Su estómago reaccionó de inmediato, rugiendo con fuerza. Se detuvo por un instante. Metió la mano en el bolsillo y sacó las moneditas que había recibido durante el día. Contó una por una, 30, 50, 80. Ni siquiera llegaba a un peso. Luego su mano tocó el otro bolsillo. La cartera aún estaba allí, pesada, con billetes verdaderos en su interior. Bastaría con sacar un solo billete, solo uno, y tendría un plato de comida caliente, arroz, frijoles, un pedazo de carne, una cena digna. Pero ese pensamiento desapareció casi de inmediato.
No, quien perdió esta cartera debe estar necesitándola mucho. Y yo no soy un ladrón, dijo con firmeza en voz baja para sí mismo. Sin pensarlo dos veces, caminó hasta un puestito sencillo en la acera. Allí, un hombre mayor vendía frutas ya pasadas, plátanos manchados, manzanas golpeadas, pero aún con algo de valor. Toño se acercó con cuidado y extendió la mano con las monedas sin levantar mucho la cabeza. ¿Será que esto alcanza para comprar un plátano y una manzana, señor? El vendedor lo miró de arriba abajo sin mostrar simpatía. Tomó un plátano negro y una manzana blanda y se las arrojó al niño sin disimular el desprecio. Toma, y ahora lárgate de aquí o espantarás a los demás clientes. Vamos. Toño sostuvo las frutas con cuidado y respondió en voz baja, «Está bien, ya me voy». Aún así sonrió, una sonrisa simple, casi imperceptible, pero sincera. «Bueno, al menos no dormiré con el estómago vacío. ¿Quién sabe? Tal vez mañana tenga más suerte», murmuró alejándose del lugar. Caminó unos metros hasta encontrar un rinconcito escondido entre dos muros. Allí, solo, se sentó y comió sus frutas. Eso bastaba para engañar el hambre, aunque no la saciara de verdad. Luego, más tranquilo, volvió a tomar la cartera. No había movimiento extraño a su alrededor, ningún bulto rápido pasando, solo el silencio interrumpido por gritos lejanos y voces a lo lejos. «Aquí debe haber algún documento, algo que ayude a encontrar al dueño de esta cartera», dijo, abriéndola con sus manos pequeñas y callosas. Pero mientras más revisaba, más se encontraba. Solo dinero, billetes y más billetes doblados con cuidado. Ninguna identificación, ningún documento, ninguna credencial. ¿Quién anda sin ningún documento?, se preguntó frunciendo el ceño. Fue entonces cuando sus dedos tocaron algo diferente, un papel más grueso, rectangular, liso en los bordes, una tarjeta. Toño pasó los dedos con cuidado por encima, intentando identificar qué podía ser. ¿Pero qué será esto? Ese pedazo de papel podía ser su única pista. Sabía que no podría leer lo que estaba escrito. Pensó, reflexionó y entonces tomó una decisión. Volvió en dirección al puesto de frutas. Esperó un momento escuchando el sonido de las voces y los pasos. Cuando percibió que el movimiento había disminuido, se acercó con cautela. El hombre levantó la vista y ya refunfuñó. «Tú otra vez, mocoso». Toño, con el corazón acelerado, explicó con sinceridad. «Perdóneme, sé que me pidió que me alejara, pero necesito un favor, y usted es el único que conozco por aquí». Extendió la mano con la tarjeta entre los dedos. «¿Puede ver si hay algo escrito aquí, una dirección, un nombre, un teléfono?» El hombre tomó la tarjeta sin mucha paciencia y la leyó con el ceño fruncido. «Bueno, es una tarjeta de presentación de un taller mecánico Mauricio Hernández. Hay una dirección. Sí, Avenida Juárez, número 245, Colonia Centro». Hizo una pausa y miró al niño con curiosidad. «He oído hablar de este taller. Es uno de los más reconocidos de Guadalajara. ¿Dónde encontraste esta tarjeta?» Toño no quiso complicar la situación, solo negó con la cabeza y dijo: «Estaba tirada en el suelo. Muchas gracias, señor». Agradeció con una leve inclinación y se marchó más apurado esta vez. Mientras caminaba, las palabras del hombre resonaban en su mente como un recordatorio que debía memorizar. Taller mecánico Mauricio Hernández, Avenida Juárez, número 245. ¿Será que si voy a esa dirección encuentro al dueño de la cartera?, se preguntó en silencio. Y así Toño decidió. Al día siguiente lo intentaría. Después de todo, estaba cerca del centro. Aquello sería como una misión y no tenía muchas misiones en la vida más allá de sobrevivir. Va a ser difícil, pero puedo lograrlo. Quizás al devolverla, el dueño me dé un plato de comida. Con eso ya valdría la pena.
Esa noche fría, Toño se acostó una vez más sobre el cartón delgado que usaba como cama en el mismo rincón silencioso de la calle. Se acurrucó, abrazado a sí mismo con el viento cortando su piel y la oscuridad como única compañía. Abrazaba la cartera como quien guarda un tesoro, no por el valor que tenía, sino por el peso de la responsabilidad que representaba. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en una casa amplia, la cena era servida con utensilios de acero y platos de cerámica. En el amplio comedor, iluminado por una lámpara brillante, Mauricio estaba cabizbajo. Doña Rosa, madre de Sofía, notó de inmediato el ambiente y preguntó con tono de preocupación: «¿Qué pasa, Mauricio? Te ves desanimado hoy. ¿Pasó algo en el taller?». Pero antes de que el mecánico pudiera responder, Sofía se adelantó con desdén. «No, mamá, no fue nada en el taller. Lo que pasó fue que Mauricio y yo hicimos una apuesta y él perdió». Doña Rosa arqueó las cejas curiosa. «¿Apuesta? ¿Qué tipo de apuesta?». Sofía entonces contó toda la historia, detallando el plan y cómo el niño de la calle no había devuelto la cartera. Al final del relato, la señora, que cargaba un fuerte prejuicio arraigado, comentó con convicción: «Ah, entonces estás así por eso, Mauricio. Ya era hora de que te dieras cuenta de que esos pordioseros y mendigos no valen nada». Mauricio negó con la cabeza, como si le doliera oír aquello. «Aún creo que fue un caso aislado. Y además, ¿quién sabe por lo que estaba pasando ese niño para no devolver la cartera? Nunca se sabe». Pero Sofía cortó la duda de inmediato. «Ni se te ocurra querer echarte para atrás, amor. Te mostré que esa gente no es de fiar». Él simplemente suspiró y volvió a comer en silencio. Después de la cena, se fue al dormitorio, aislándose con sus propios pensamientos. Antes de seguirlo, Sofía se quedó a solas con su madre, quien reforzó su opinión. «Tienes toda la razón, hija mía. Así como tú cambiaste, dejaste de ser tonta con las cosas, tu marido también tiene que cambiar. Ahora somos parte de los que tienen éxito y no podemos mezclarnos con cualquiera». Poco después, Sofía entró en la habitación. Mauricio la observó y durante algunos segundos dudó, pero entonces habló con voz firme y directa. «¿Cuándo fue que te volviste tan fría, Sofía?». Ella cruzó los brazos y respondió con altivez: «No soy fría, solo soy práctica y hago lo correcto. Ya no soy buena con todo el mundo y tampoco voy a ayudar a quien no lo merece, pero vamos a terminar con este tema». «Vamos», respondió Mauricio seco. Ambos se acostaron. Sofía se durmió enseguida. Mauricio, en cambio, permaneció con los ojos abiertos, mirando al techo. La imagen del niño no salía de su mente. Había algo en ese chico, algo que lo tocaba profundamente y que aún no comprendía por qué. Pasaron horas. Mientras las personas en la casa seguían dormidas bajo el confort de la estabilidad, en otro punto de la ciudad, Toño despertaba con los primeros sonidos de la mañana. Bocinas, motores de autobús, pasos apresurados. Se estiró con dificultad, recogió sus pocas pertenencias y se levantó, guiándose con su viejo palo de escoba. «Bueno, hoy voy al centro a ver si encuentro al dueño de esta cartera. Tiene tanto dinero dentro, esa persona debe estar necesitándolo», dijo para sí mismo decidido. Caminó despacio, parando para preguntar direcciones a desconocidos. La mayoría de las veces lo ignoraban, pero en algunos momentos alguien le daba una indicación rápida y seca. «Sigue por ahí, mocoso», decían algunos. Aún así, siguió firme. Después de mucho tiempo caminando, con pasos lentos, esquivando obstáculos, guiándose solo por sombras y sonidos, finalmente llegó al centro de la ciudad. Allí preguntó por la avenida Juárez, número 245. Insistió. Caminó un poco más, tropezó en las aceras irregulares, resbaló en el borde del pavimento, pero tras largos minutos de esfuerzo,
Alguien señaló un taller con fachada de metal y una gran placa en la entrada. Era el lugar. «Es aquí. El dueño de la cartera debe trabajar aquí», susurró Toño jadeando. Y entonces respiró hondo y dio un paso valiente hacia el interior del taller. Apenas cruzó la puerta, sus pies sucios sobre el suelo manchado de aceite, sus harapos contrastando con el ambiente de trabajo. Un empleado del taller notó su presencia y abrió los ojos impactado. «¿Qué hace este mocoso mugriento aquí dentro? Va a espantar a todos los clientes», vociferó ya avanzando. Toño apenas tuvo tiempo de reaccionar. Sintió unos brazos fuertes sujetándolo con brusquedad. «¡Fuera de aquí ya!», gritó el empleado. «¡Espere! ¡Solo vine a devolver algo!», intentó explicar el niño asustado. El hombre refunfuñó con desprecio. «¿Qué tendría para devolver un mendigo asqueroso como tú? ¡Lárgate de aquí, o tendré que usar la fuerza bruta!». Toño intentó resistirse, intentó explicarse, pero el empleado comenzó a arrastrarlo hacia afuera. En medio del forcejeo, sus lentes resbalaron y cayeron al suelo. «Espere, mis lentes. Necesito mis lentes». El empleado miró el objeto en el suelo y, sin dudarlo, lo pisó con fuerza, haciendo trizas los cristales. Fue exactamente en ese momento cuando Mauricio y Sofía llegaron al taller. Al ver la escena, Sofía se adelantó molesta por el alboroto. «¿Qué está pasando aquí?». El empleado, intentando mantener la compostura, respondió: «Este niño de la calle quería meterse en el taller, seguro que para robar algo, pero ya lo estoy echando, señora Sofía». Sofía no lo pensó dos veces. «¿Y qué estás esperando? Saca ese mocoso de aquí ya». Pero antes de que el hombre pudiera actuar de nuevo, Toño, con los ojos llenos de lágrimas, gritó desesperado: «¡No! ¡Espere!». «No iba a robar nada. Solo venía a devolver algo que encontré. Necesito mis lentes. No puedo irme sin ellos». La voz de Toño resonó por todo el taller. Fue como un grito que perforó el incómodo silencio de aquel lugar. Mauricio, que hasta entonces observaba la escena paralizado, reaccionó como si hubiera recibido una descarga. «¡Suelte al niño!», ordenó con firmeza. Su voz grave retumbó en el lugar. Sofía intentó intervenir, sorprendida por el tono de su marido. «Pero, amor». Él se giró hacia ella con una mirada seria y respondió sin dejar espacio para discusión. «Nada de peros, Sofía. Por el amor de Dios, ¿qué podría hacer un niño como este contra alguien? Estamos en un taller mecánico, uno de los más reconocidos de Guadalajara. Deberíamos saber que no se trata así a una persona sin importar quién sea. Anda, suelta al niño». El empleado vaciló por un segundo, pero terminó soltando a Toño con desgano. El niño, aún asustado, se arrodilló en el suelo y comenzó a palpar desesperadamente el piso manchado en busca de algo. Sus dedos pronto encontraron los restos de sus lentes destrozados allí mismo. Sostuvo los pedazos con las manos temblorosas y los ojos llenos de lágrimas. El dolor no venía solo de la humillación o el susto, sino de la pérdida de un objeto vital para su supervivencia. «Mis lentes se rompieron por completo. ¿Qué voy a hacer ahora?», murmuró entre sollozos, abrazado a los fragmentos como si intentara unirlos con las manos. El empleado, con los brazos cruzados, desvió la mirada y refunfuñó con frialdad: «Nadie te mandó a tirarlos. No fue mi culpa». Mauricio no pudo soportar aquello. Se arrodilló junto al niño y habló con una empatía genuina: «Te voy a comprar unos lentes nuevos». Pero antes de que Toño pudiera siquiera reaccionar, Sofía lo interrumpió. «Mauricio, ¿qué habíamos acordado?». Él no dudó ni un segundo. «No importa lo que hayamos acordado, sus lentes se rompieron dentro de nuestro taller y vamos a hacernos responsables». En ese instante, Toño alzó el rostro por primera vez, girándose en dirección a la voz de Mauricio. El mecánico, al verlo de cerca, quedó inmóvil.
Un escalofrío le recorrió el cuerpo. Lo reconoció. Era él, el mismo niño del día anterior, y ahora, cara a cara, pudo verlo con claridad. Los ojos blanquecinos, sin brillo, cubiertos por la neblina blanca de la ceguera. Sofía también lo reconoció. Su expresión pasó del asombro a la incredulidad. «No, no puede ser», murmuró casi sin voz. Fue entonces cuando Toño metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera. La extendió hacia Mauricio con humildad y la voz quebrada por la emoción. «Yo no quería robar nada aquí, señor, lo juro. Solo quería devolver esta cartera. Alguien la dejó caer cerca de mí ayer, pero como casi no puedo ver, solo sombras. No vi quién fue. La guardé esperando que alguien apareciera buscándola. Como nadie vino, intenté encontrar algún documento. Encontré una tarjeta con el nombre y la dirección de este taller. Le pedí a un señor que la leyera por mí y vine hasta aquí para devolverla. Esta cartera es de alguien de aquí y está llena de dinero. Imaginé que la persona podría estar necesitándola. Lo juro que no soy ladrón y no quería causar ningún problema, solo quería devolverla. De verdad». Mauricio permaneció paralizado por unos segundos, mirando la cartera como si fuera algo sagrado. La tomó con las manos temblorosas y al abrirla vio que el dinero aún estaba allí. Cada billete exactamente como lo había dejado. Sofía también se acercó y miró dentro de la cartera. Sus ojos se abrieron con sorpresa. «No puede ser, no lo creo», murmuró. Mauricio miró a los ojos del niño y con la voz entrecortada por la emoción dijo: «Esta cartera es mía. Muchas gracias por haberla encontrado y guardado para mí». Luego sacó todos los billetes del interior de la cartera y los extendió hacia el niño con una sonrisa de gratitud, como recompensa por tu honestidad. Toño, sin embargo, dio un paso atrás y negó con la cabeza. «No hace falta, de verdad. Solo quería un plato de comida si usted pudiera darme y me gustaría mucho poder arreglar mis lentes. No puedo recibir sol directo en los ojos, unos lentes baratitos. Si pudiera ayudarme con eso, le estaría eternamente agradecido». Por un momento, el silencio se apoderó del lugar, y fue entonces cuando inesperadamente Sofía dio un paso al frente. Su expresión, antes dura, pareció suavizarse. Miró al niño con una nueva mirada, quizás por primera vez viéndolo de verdad. «Déjalo conmigo, amor. Yo misma voy a comprarle unos buenos lentes y algo para que coma». Mauricio miró a su esposa con sorpresa, pero en lugar de responder con palabras, simplemente sonrió. No una sonrisa de quien ganó una apuesta, sino la de alguien que presenció algo más grande. El corazón de su esposa empezando a transformarse. Sofía suspiró y se volvió hacia Toño. «Pero antes de comprar nada o salir a comer, necesitas un baño, jovencito». Luego se dirigió al empleado, que aún estaba cerca de la entrada, y con un tono firme ordenó: «Ve y compra ropa para el niño. Hay una tienda justo a la vuelta». «Sí, señora», respondió el hombre saliendo rápidamente. Poco después, Toño estaba completamente transformado. Se había bañado con la ayuda de Sofía y ahora terminaba de vestirse con ropa nueva y limpia. Su cabello estaba peinado, el rostro limpio, y por primera vez en mucho tiempo se sentía diferente, no por lo que podía ver, sino por la sensación de dignidad. «Listo, mucho mejor así», dijo Sofía acomodándole el cuello de la camiseta al niño. Toño sonrió tímidamente. Yo ni siquiera sé cómo agradecerles». Mauricio, que estaba cerca, respondió con serenidad: «No tienes que agradecer». El breve diálogo fue interrumpido por un sonido fuerte e inesperado, un rugido. Era el estómago de Toño. Él puso las manos sobre su panza y se sintió avergonzado. «Perdón, es que hace mucho que no como un plato de comida de verdad». Mauricio se acercó y le puso la mano en el hombro con ternura.
Pues hoy vas a poder comer todo lo que quieras. ¿Es en serio?, preguntó Toño con una sonrisa tan espontánea que incluso él mismo se sorprendió. Era una sonrisa ligera, llena de esperanza. Y ni siquiera podía recordar la última vez que algo parecido había aparecido en su rostro. Sofía, tocándole suavemente el hombro, confirmó con un gesto delicado, casi maternal: «Sí, es en serio. Puedes comer lo que quieras». En ese instante, Mauricio observaba a su esposa con una mezcla de sorpresa y ternura. Aquella actitud tan distante de la frialdad que ella venía mostrando en los últimos años lo conmovió profundamente. Se acercó a ella y con un leve gesto para que Toño esperara allí un momento, la llevó hacia un rincón más reservado del taller. «Es tan bueno verte así, cariñosa, generosa con los demás. Hacía tiempo que no veía a esta Sofía», dijo él con los ojos húmedos. Sofía respiró hondo, visiblemente emocionada. «Sí, fui muy dura y me equivoqué. Tenías razón. Hay personas buenas en todas partes, amor. No sé cómo explicarlo. Es como si este niño hubiera despertado algo en mí. Cuando lo miré a los ojos, cuando vi su honradez». Se atragantó con sus propias palabras, y Mauricio completó con delicadeza: «Él tiene la edad que tendría nuestro hijo». La mujer cerró los ojos por un instante, sintiendo el peso del recuerdo. Tragó saliva, incapaz de responder de inmediato, y como si el tiempo retrocediera, fue transportada mentalmente 10 años atrás. En aquella época, Sofía y Mauricio eran jóvenes soñadores. Acababan de abrir su primer taller, pequeño, modesto, pero lleno de ambición y amor. Eran inseparables, compañeros en todo, en la vida, en los planes y en los sueños. La felicidad parecía completa cuando Sofía quedó embarazada. El bebé era muy deseado por ambos y parecía el símbolo de una nueva etapa. Pero el sueño se volvió tragedia en el parto, complicaciones graves, caos, desesperación. Y fue doña Rosa, su madre, quien le dio la noticia. «¿Dónde está mi hijo, mamá?» «Quiero ver a mi hijo», suplicaba Sofía con lágrimas en los ojos. «Lamentablemente el bebé no resistió, mi amor», dijo doña Rosa con frialdad. Desde entonces algo dentro de Sofía cambió. Se cerró. Lo que antes era dulzura se volvió rigidez. La generosidad se dio espacio al control. Mauricio, en cambio, aunque devastado, intentó mantenerse íntegro, generoso. Sufría, pero seguía tratando de ver belleza en el mundo. Ahora, de vuelta al presente, Sofía murmuró: «No sé, pero algo dentro de mí me dice que tenemos que ayudar a ese niño, Mauricio». El mecánico le sostuvo la mano y respondió con firmeza: «Entonces lo ayudaremos, mi amor». Y lo hicieron. Llevaron a Toño a una óptica y le compraron unos lentes nuevos, bonitos, con protección especial. No eran solo funcionales, eran de calidad, muy superiores a los que él había perdido. Valían más que los 5,000 pesos que había devuelto el día anterior. «Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias», dijo Toño radiante, probándose el nuevo accesorio en el rostro. Su alegría era evidente. Después de eso, la pareja lo llevó a un restaurante. El niño, que jamás había siquiera pisado un lugar así, se sentó tímidamente con los hombros encogidos, pero pronto se soltó. Saboreó cada plato como si fuera un banquete de reyes. Mientras comía, les contó su historia. Contó que había sido encontrado siendo un bebé dentro de un basurero, que fue criado por personas sin hogar, pero que nunca tuvo en realidad una familia. Uno por uno, aquellos que lo ayudaron fueron desapareciendo. Hambre, frío, enfermedades, abandono. «Ni yo sé cómo sigo vivo», dijo con sencillez y una sonrisa dolorosa. Mauricio y Sofía se miraron. El nudo en sus gargantas era el mismo. Un silencio respetuoso se formó entre ellos mientras observaban a ese niño resistir con tan poco. Después del almuerzo, al salir del restaurante,
Toño juntó las manos frente al cuerpo y agradeció con sinceridad. Gracias por la ropa y por todo, de verdad, muchas gracias. Comenzó a alejarse, pero en ese momento algo sucedió. Mauricio y Sofía se miraron como si leyeran los pensamientos del otro y sin necesidad de hablarlo sabían lo que debían hacer. Mauricio dio 2 pasos al frente y lo llamó. Espera, no puedes irte así y volver a la calle. Eres un niño, tienes que estar en un lugar seguro. Toño se dio vuelta dudando. Voy a estar bien, ya estoy acostumbrado, tengo la panza llena, unos lentes nuevos, ropa nueva, voy a estar bien. Entonces Sofía dio un paso adelante. Toño, necesitas cuidados, sobre todo por tu visión. ¿Por qué no te quedas en nuestra casa unos días? Podemos buscar un médico, ver si hay algún tratamiento. No puedes volver a la calle así. Toño sintió el corazón acelerarse. La idea de dormir en una cama de verdad, de tener una cobija, comida caliente, era todo lo que siempre había deseado. Pero la inseguridad fue más fuerte. Bajó la cabeza sin saber cómo reaccionar. Ustedes ya hicieron tanto por mí. No quiero causar molestias de verdad. Mauricio se agachó poniéndole la mano en el hombro con firmeza y cariño. Toño, nuestra casa es grande, no causas molestias, en realidad nos haría bien tener a alguien más allí. El niño guardó silencio por un momento. La duda aún flotaba en el aire, pero la esperanza comenzaba a apoderarse de él. Por primera vez sentía que tal vez, solo tal vez, su destino estaba cambiando. La pareja insistió con palabras amables y miradas acogedoras, y por más extraño que pareciera, el pequeño Toño terminó aceptando la invitación. En el fondo sentía que por primera vez alguien lo veía distinto, no como una molestia, no como un problema, sino como alguien que merecía ser cuidado. E irónicamente sentía eso incluso sin poder ver. Aquella tarde, la camioneta de la pareja se detuvo frente a la casa. Al cruzar la entrada principal, Toño guardó silencio. Los sonidos eran distintos, los olores eran suaves, y el suelo bajo sus pies no era áspero ni agrietado. Era como si hubiera entrado en otro mundo. Doña Rosa, madre de Sofía, estaba en la sala y al ver la puerta abrirse, se quedó boquiabierta ante la escena. «¿Pero quién es ese niño?», preguntó en estado de shock. Sofía se adelantó y respondió con calma. «Es el niño de la cartera, mamá. Devolvió todo. Fue honesto. Nos dimos cuenta de que necesitaba ayuda y pensamos que lo mejor era dejarlo quedarse unos días con nosotros. También va a ver a un oftalmólogo para revisar su problema de visión». Doña Rosa no dijo nada de inmediato, solo asintió con la cabeza fría, manteniendo la mirada fija en el niño. Pero más tarde, a solas con su hija, su verdadera opinión salió a la luz. «¿Qué es esta locura de traer mendigos a casa, Sofía?», cuestionó con indignación. «No es solo un mendigo, mamá. Es un niño que necesita ayuda. Espero que ese corazón tuyo no vuelva a ablandarse. Tú sabes muy bien que para mantenerse arriba hay que ser dura. Siempre he sido clara con eso». Pero había algo distinto en la voz de Rosa. Observaba a Toño con intensidad, y cuando él se quitó los lentes oscuros por un instante, la mujer se quedó helada. Los iris del niño eran blancos, una coloración que ya había visto antes, exactamente 10 años atrás. En ese momento doña Rosa fue transportada al pasado. Estaba en el hospital. Sofía acababa de dar a luz. Aún había esperanza, llanto, vida. Pero algo extraño ocurrió. El médico, tras examinar al bebé, se lo llevó a un rincón lejos de la madre. «Mi hijo, ¿está bien? Mi hijo, quiero ver a mi hijo», suplicaba Sofía desde la cama, angustiada con lágrimas en los ojos.
Doña Rosa, al notar que el médico tardaba en regresar, fue hasta él, vio al bebé y se congeló. El recién nacido tenía una capa lechosa sobre los ojos. En ambos, los iris estaban casi completamente cubiertos. Lo supo al instante. El bebé era ciego. Sin perder tiempo, enfrentó al médico y dijo con firmeza: «Vas a volver allá y vas a decir que este bebé murió. Vas a decir que no resistió». Era un médico corrupto que ya había hecho trabajos sucios para ella. El dinero no sería un problema. Con un sobre abultado en las manos, él aceptó. Minutos después, regresó a la habitación de Sofía y dijo con una expresión falsamente compungida: «Lo siento mucho, el bebé no resistió». Mauricio, que llegó poco después, recibió la misma mentira y Rosa fingió consolar a los dos. Dijo que se encargaría de todo, del funeral, de los detalles, pero no hubo entierro. La verdad es que esa misma noche, doña Rosa, sola, abandonó al bebé en un contenedor de basura. Estaba llena de odio, de egoísmo. «Solo vas a ser una carga. Vas a arruinar la vida de mi hija, su trabajo y el futuro de Mauricio. Ellos están creciendo y no permitiré que tú arruines eso». «No voy a tener un nieto ciego», dijo ella fría, antes de dejar al recién nacido solo, llorando entre bolsas rotas y restos de comida. Después de abandonar al bebé en la basura, doña Rosa moldeó a su hija con palabras duras, endureciendo su corazón. Transformó el dolor de Sofía en frialdad. Y ahora, 10 años después, miraba a ese niño sentado en el sofá de su casa y reconocía los ojos, los iris blancos, el rostro, la manera de ser. ¿Sería el mismo niño? No, no puede ser, murmuró para sí misma. Mientras Rosa tenía la mente llena de dudas, Sofía sonreía inocente, sin imaginar que tal vez estaba frente a su propio hijo, el hijo arrancado de sus brazos por su madre y que ella creía muerto. Poco a poco, Sofía notó el cambio repentino en su madre. «¿Qué no puede ser, mamá? ¿Qué está pasando?». Rosa forzó una sonrisa retrocediendo emocionalmente. «Nada. Todo está bien. Todo está en orden. Solo recordé que olvidé tomar mis vitaminas hoy, pero estoy bien». Hizo un gesto cariñoso hacia Toño, pero por dentro el pánico dominaba cada centímetro de su cuerpo. Esperó a que anocheciera. Cuando todos dormían y el niño finalmente descansaba en una cama cálida y cómoda, ella se acercó silenciosamente. Con manos firmes le arrancó un mechón de cabello. A la mañana siguiente, ya con el material genético en mano, fue a un laboratorio privado. «Necesito que hagan una prueba de ADN entre este material y el de Sofía y Mauricio. Necesito ese resultado para ayer». Mientras tanto, la casa estaba envuelta en una energía diferente. Sofía parecía cada vez más unida a Toño. Su voz era más dulce, reía con las frases sencillas del niño. Mauricio, por su parte, estaba sereno, sonriente. Era como si la presencia del pequeño hubiera llenado un vacío antiguo. Toño también estaba distinto. Su rostro ahora reflejaba esperanza, aunque en lo profundo aún existía el miedo. Por más feliz que se sintiera, se preguntaba cómo sería volver a la calle. «¿Será que podré sobrevivir otra vez en ese mundo?», pensaba. Mauricio lo llamó. «Hoy vamos al oftalmólogo». Sofía se acercó entusiasmada. «Hemos hecho una cita con uno de los mejores médicos. Vamos a ver qué dice sobre tu condición, Toño». Toño sonrió sin saber cómo agradecer. En el consultorio del oftalmólogo, el pequeño Toño se sentó entre Mauricio y Sofía, con los dedos inquietos sobre el regazo. El ambiente era nuevo, con olores limpios, sonidos suaves y voces tranquilas. Cuando el médico entró y se sentó frente a ellos, el silencio se apoderó de la sala. Con mirada técnica pero amable, el especialista comenzó a explicar. «Toño tiene una condición llamada catarata congénita». El niño giró el rostro hacia la voz. Atento.
El médico continuó. Es una opacidad que se forma en el cristalino del ojo desde el nacimiento. Esa capa blanquecina impide que la luz entre correctamente, volviendo la visión nublada o, en casos más graves como el suyo, casi nula. Como pasó muchos años sin tratamiento, la situación se ha agravado bastante. Mauricio tomó la mano del niño y el médico finalizó. Pero existe tratamiento, hay una cirugía para remover esa capa blanca. No puedo garantizar que vaya a ver al 100% como una persona sin problemas visuales, pero sí puedo decir con seguridad, podrá ver. Aún no sabemos cuánto, pero hay esperanza. Fue como si el mundo se detuviera. Toño llevó las manos a la boca y sin poder contenerse, dejó que las lágrimas corrieran libremente por su rostro. El llanto era silencioso, cargado de una emoción que no cabía en palabras. Después de tantos años creyendo que viviría siempre en la oscuridad, surgía una oportunidad. Pero entonces el médico dijo lo que el pequeño no quería oír: el precio, la cirugía, los exámenes, los medicamentos, todo el proceso era costoso, muy costoso. Toño, aún con el rostro empapado, bajó la cabeza. El corazón que antes latía acelerado por la esperanza, ahora cargaba el peso de la realidad. Yo nunca voy a poder pagar eso, murmuró avergonzado. Pero antes de que terminara la frase, Mauricio puso la mano sobre su hombro y dijo: «Nosotros vamos a pagar todo, Toño». Sofía asintió emocionada. «Es lo mínimo que podemos hacer». Toño miró en dirección a los dos, confundido. «¿Pero por qué? ¿Por qué harían esto por mí?». Mauricio sonrió. «Porque lo mereces. Eres un niño bueno, honesto. Mereces mucho más de lo que has tenido todos estos años en la calle». Poco después, Sofía, a solas con Mauricio, le tocó el brazo y confesó en voz baja pero firme: «Y yo pensé que nunca volvería a sentir esto, pero hoy siento que puedo cuidar de un niño otra vez, que puedo ser madre». Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, doña Rosa temblaba ante un sobre. Dentro, la confirmación de lo que más temía, la prueba de ADN. «No, no puede ser», susurró con las manos temblorosas. Toño era efectivamente hijo de Sofía y Mauricio. Comenzó a caminar de un lado a otro inquieta, con el rostro pálido y la respiración acelerada. «No puedo permitir que ese mocoso lo arruine todo». Sofía y Mauricio ya faltaron al trabajo hoy para llevarlo al médico. «Ese ciego del demonio va a acabar con lo que hemos construido. Y si se queda, tarde o temprano van a descubrir lo que hice. Estoy perdida». Y entonces, como si el mal tomara control de cada pensamiento, tuvo una idea perversa. «Voy a hacer lo que debía haber hecho hace 10 años. No voy a correr riesgos. Voy a acabar con este infeliz». Con voz fría, ordenó que prepararan una gran cena para esa noche, y entre los platos incluyó un postre especial, vasitos individuales de mousse, dulces y tentadores. Separó uno en específico con un polvo mezclado, el veneno. Lo colocó estratégicamente en la esquina derecha del refrigerador con una intención clara. Ese sería para Toño, pero el destino ya no estaba del lado de la maldad. Cuando Toño, Mauricio y Sofía regresaron de la consulta, venían radiantes, hablaban en voz alta, sonreían animados con la noticia de que Toño tenía grandes posibilidades de volver a ver. Entraron por la puerta riendo, comentando detalles de lo que el médico les había explicado. Después de unos minutos, Toño, como siempre, fue al baño, guiado por su memoria y por las sombras que lograba distinguir. Sofía y Mauricio en la sala seguían conversando con doña Rosa. Estaban tan conmovidos por los últimos días que decidieron contar algo que aún no habían compartido. «Mamá, tenemos que decirte algo», comenzó Sofía. «Estamos pensando en adoptar a Toño», completó Mauricio. Doña Rosa forzó una sonrisa. «¿De verdad? ¡Qué idea maravillosa!
Esta casa necesita de un niño que alegre el día a día. Pero por dentro ardía. «Y vamos a celebrarlo», dijo fingiendo entusiasmo. «Preparé una cena maravillosa». Mientras tanto, algo ocurría sin que ella lo notara. Toño, al salir del baño, sintió sed. Fue hasta la cocina y abrió el refrigerador buscando agua fría. Fue entonces cuando sintió el aroma dulce del postre. Curioso, extendió la mano y encontró los vasitos cuidadosamente alineados. Tocó uno de ellos, se le antojó, pero su conciencia habló más fuerte. «No puedo. Esta casa no es mía». Con cuidado devolvió el vasito al refrigerador. Sin saberlo, cambió el orden de los potes. El de la esquina ya no era el mismo. Más tarde, durante la cena, todos rieron, comieron, conversaron. La noche era ligera, llena de esperanza. Sofía y Mauricio estaban a punto de contarle a Toño sobre la adopción, pero antes de que pudieran decir una palabra, doña Rosa se levantó con una sonrisa amplia e interrumpió el momento. «Esperen, antes de cualquier cosa, tienen que probar el postre. Lo preparé con mucho cariño». Caminó hasta el refrigerador con pasos decididos, abrió la puerta y dijo: «El de la esquina derecha. Este es para ese mendigo asqueroso». Tomó el vaso y con el corazón acelerado por la maldad pensó: «Él no es mi nieto, es solo un ciego inmundo y va a tener lo que se merece». Pero lo que doña Rosa no sabía era que el destino ya había alterado los planes y el vaso que sostenía ahora ya no era el mismo. Toño sostuvo su vasito de postre con ambas manos y aunque no veía bien, sintió el aroma dulce y tentador. Llevó la cuchara a la boca y comenzó a comer con gusto, con placer, como alguien que nunca había probado algo tan delicioso. «Está maravilloso», dijo con una sonrisa encantada, casi infantil. Doña Rosa, con un brillo perverso en los ojos, respondió con falsa dulzura: «Qué bien, mi amor. Yo misma lo hice pensando en ti». Y con ese tono sarcástico tomó su propio postre y comenzó a comer también, vigilando cada movimiento del niño con una atención enfermiza. Pero entonces ocurrió lo inesperado. Mientras Toño terminaba su postre sonriendo, sin mostrar ningún signo de malestar, fue doña Rosa quien llevó la mano al pecho, ahogándose ligeramente. «¿Pero qué está pasando?», murmuró tambaleándose. Su respiración se volvió corta e irregular. Las manos temblaban, la piel se puso pálida y húmeda. La boca comenzó a salivar en exceso, mientras los ojos se le daban vuelta lentamente. El rostro enrojeció, luego se tornó grisáceo. Su cuerpo temblaba como si estuviera recibiendo una descarga. «Mamá, mamá, ¿qué está pasando?», gritó Sofía en pánico, corriendo para sostenerla. Mauricio también corrió hacia su suegra, intentando entender. «Voy a llamar una ambulancia». Pero ya era tarde. Doña Rosa cayó al suelo echando espuma por la boca, con los dedos crispados y las venas del cuello marcadas. En sus últimos segundos de vida, entre una respiración agonizante y otra, dijo con odio: «¡Ciego, maldito!». El silencio cayó como una piedra sobre todos. Poco después, el cuerpo de la mujer fue trasladado al forense. La muerte súbita exigía respuestas y no tardaron en llegar. Los exámenes revelaron rastros de cianuro de potasio en su organismo. La confirmación dejó a Sofía en estado de shock. «¡Cianuro! ¡Envenenaron a mi madre!». «¿Pero quién haría algo así?», murmuraba desconcertada. Fue al día siguiente, al preparar la ropa de su madre para el velorio, que el destino lo reveló todo. En el cuarto de Rosa, al abrir el cajón del armario, Sofía se topó con un pequeño frasco. Dentro, un polvo blanco. A primera vista parecía azúcar o sal, pero su intuición gritó: aquello era cianuro. Al lado, un sobre. Con las manos temblorosas, Sofía lo abrió. Era el resultado de una prueba de ADN. El documento mostraba 2 nombres familiares:
Sofía y Mauricio Hernández, y el nombre de un menor no identificado. Resultado: compatible. El cuerpo de Sofía se enfrió, pero lo peor estaba al lado. Un cuaderno viejo de tapa dura, un diario. Página por página, leyó el relato frío de la mujer que alguna vez llamó madre. Allí estaba todo. Cada detalle: la mentira del hospital, el bebé ciego abandonado en un contenedor, el soborno al médico, el plan de manipularla para que solo pensara en dinero, la frialdad con la que moldeó a su propia hija y al final el plan para envenenar a Toño al descubrir que era el nieto que ella misma había desechado. Sofía cayó de rodillas al suelo con el diario apretado contra el pecho, llorando como una niña. Mauricio entró en la habitación y corrió hacia ella. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo? Ella levantó el rostro bañado en lágrimas y dijo con la voz quebrada: mi madre era un monstruo. Le contó todo, leyó las páginas, le mostró el examen. Con cada frase, Mauricio se ponía más pálido hasta murmurar en shock: entonces Toño, él es nuestro hijo. Incluso con el horror llenando sus corazones, una luz se encendía en su interior. Aquello lo explicaba todo: el lazo, la conexión, la mirada, el sentimiento que los invadía desde el primer día. Sin perder tiempo, corrieron hasta Toño, que estaba sentado en el patio jugando con un carrito nuevo. Sofía cayó de rodillas y lo abrazó con fuerza, seguida por Mauricio. Toño, hijo. Eres nuestro hijo, dijo ella con la voz temblorosa. El niño no lo entendió de inmediato, pero poco a poco las palabras empezaron a tener sentido. ¿Yo soy hijo de ustedes?, preguntó con los ojos llenos de lágrimas. Mauricio asintió llorando. Sí, hijo mío, siempre lo has sido. Y aunque con dolor en el alma, Sofía le contó todo lo que doña Rosa había hecho. Toño entonces recordó el momento en que había devuelto los vasitos al refrigerador. Cambié los vasitos sin querer. Fue sin querer. Era para mí, murmuró tragando saliva. Sofía lo abrazó con fuerza. Lo importante es que estás vivo, hijo, y ahora nadie volverá a hacerte daño. Nadie. Sofía se negó a asistir al funeral de su madre. No merece mi presencia. Ella cavó su propia tumba, dijo con firmeza. Doña Rosa fue enterrada sola en un cementerio cualquiera, sin velas, sin despedidas, sin flores, pero al otro lado de la ciudad, una nueva vida comenzaba. Toño, ahora bajo el cuidado de sus verdaderos padres, inició su tratamiento. La cirugía fue programada y semanas después entró al quirófano. Al despertar, la luz lo incomodó. Los ojos dolían, pero un paño suave cubría su rostro. Días después, el médico retiró las vendas. Mauricio y Sofía estaban a su lado. Toño parpadeó y vio formas, siluetas, contornos. El mundo aún era borroso, pero por primera vez era mundo. Miró hacia el frente y frente a él estaban ellos dos. Yo estoy viendo, son ustedes. Ustedes son hermosos, dijo él llorando y riendo al mismo tiempo. Mauricio lo abrazó emocionado. Mi niño. Sofía le tomó el rostro entre las manos y susurró: eres el regalo más grande de nuestra vida. El tiempo pasó. Toño nunca más pasó hambre. Nunca más durmió en el suelo. Volvió a estudiar, jugaba, reía, era amado. Sofía, queriendo reparar los errores del pasado, fundó una asociación para ayudar a niños en situación de calle, ofreciendo refugio, educación y amor. Al lado de Mauricio, tuvo más hijos, y todos crecieron en un hogar lleno de cariño, verdad y dignidad. Toño se convirtió en el hermano mayor, un ejemplo, y aunque no veía del todo, empezó a ver el mundo con una nitidez que solo quienes han vivido en la oscuridad pueden comprender. Comenta Visión del Amor para que sepa que llegaste hasta el final de este video y marcar tu comentario con un hermoso corazón.
Y si la historia del pequeño Toño te conmovió, tengo otra aún más sorprendente para compartir contigo. Solo haz clic en el video que aparece ahora en tu pantalla y te lo cuento todo. Un gran abrazo y hasta la próxima historia emocionante.